Hola a todos, aquí les comparto un spoiler de esta gran serie GL The Night Love basados en el libro. No dudes en suscribirte para estar al pendiente de los nuevos spoilers que traigo para ti. Su esposa respondió, tenía que ir a trabajar, pero le dolía tanto la mano que no podía conducir. Además, era ella quien le causaba más dolor. Al darse cuenta de su error, Brenarin estaba dispuesta a ofrecer ayuda. En realidad, ah, la respuesta fue breve como siempre. Su rostro moderno y hermoso se inclinó mientras lo pensaba de nuevo. Normalmente no salía a trabajar a esa hora porque su trabajo comenzaba una hora más tarde que el suyo. Entonces, ¿cómo podían ir juntas? Pero llegaré tarde. Puedo pedirle al conductor que me lleve. ¿Por qué necesitas ir con tanta urgencia? ¿Hay algo en la empresa? En realidad, al principio tenía miedo del tráfico. Tenía miedo de conducir demasiado rápido. Si voy antes, puedo conducir despacio, pero si voy después, tengo que darme prisa y con todo el tráfico, me da miedo volver a tener un accidente. Pero ya está bien. Kimhir explicó la verdad que la otra persona desconocía. La oyente lo entendió, aunque sonó un poco confuso. Podía notar que el accidente le había dejado muchas cicatrices emocionales, como el miedo al tráfico y a los espacios estrechos. Aunque al principio Kemhira parecía haberlo superado con facilidad, los efectos más profundos empezaron a aparecer más tarde y eran más aterradores. Iré contigo y no chocaré el auto. Duchémonos juntos para ahorrar tiempo, dijo Prenarin, jalando a Kemhira hacia el baño. Kemhira, que no esperaba que su esposa actuara así, se quedó un poco atónita. Después de todo, salvó el día en que su esposa la lastimó. Siempre se habían duchado juntas y era Kemhira quien siempre la había jalado. No estaba segura de qué está pasando con su esposa ahora. Más tarde, Prenarin hizo que Kemhira se sentara y desayunara con ella en casa antes de ir a trabajar. Una vez que llegaron a la oficina, Prenarin no fue inmediatamente a su oficina, sino que siguió a Kemhira hasta el escáner de las tarjetas del personal. Se dio cuenta de que todos los empleados los miraban fijamente, mostrando respeto y admiración hacia ella, pero ahora esas miradas estaban dirigidas hacia Kemhira. Luego caminó con gracia hacia el gran ascensor, el centro neurálgico para los empleados de la empresa. Kumrin, ¿cómo se supone que voy a vivir así? La otra persona estaba a su lado, rígida entre la multitud que esperaba el ascensor. Susurró la pregunta con los ojos llenos del mismo nerviosismo de un niño en su primer día de colegio. Pero Prenari no le prestó mucha atención. Sabía que Kemhira se adaptaba fácilmente. De ahora en adelante, la dejaría resolver las cosas por sí sola. Vine a almorzar conmigo esta tarde. Le pediré a Kunmai que te prepare algo. ¿Por qué? No hay ninguna razón. Bueno, al ver la reacción tímida de su esposa ante la situación, sonrió divertida. Nunca había visto a Kemhira así. ¿Dónde se había metido esa mujer audaz e intrépida? Kemhira estaba sentada en su escritorio, esperando a que todos llegaran al trabajo. Los saludó alegremente, como siempre, pero respondieron con cierta vacilación desde que descubrieron que era la esposa de la directora ejecutiva. Esto había sido la norma, pero no importaba, con el tiempo, todos se adaptarían. Ay, vaya, la esposa del jefe. Hace días que no te veo. Si no vivieras en la misma casa que la jefa, habríamos ido a visitarte nosotras mismas. Oh, aquí, un pequeño regalo para ti. Jai y Balón entraron justo en ese momento, saludándola con la misma calidez de siempre, mientras le entregaban una bolsa de bocadillos. Dejaron sus cosas y se sentaron mientras que Mjira recogía la bolsa, pero algo le llamó la atención. Antes de entrar, había notado algo inusual. Gracias, un momento.
Las acabo de ver tomadas de la mano. ¿Están juntas ya? Las señaló, presionándolas para que respondieran. Las dos, que aparentemente habían pasado de ser amigas íntimas a algo más en un abrir y cerrar de ojos, parecían incómodas y nerviosas. Jai en particular parecía la más alterada. No, 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 solo te lo estás inventando, Kim. Vamos, no seas tímida, es obvio. Kim gira bromeó, frunciendo los labios juguetonamente.